Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte de nuestra serie Voces y estoy aquí recogiendo a mi siguiente invitado. Su historia estoy seguro que te va a bendecir, que te va a retar. Déjenme, le marco para que salga. Bueno. Hola, hola. Oye, ya estoy por aquí afuera de tu casa. Órale, acá te espero. Bye. ¿Qué onda, punks? ¿Qué onda, Brayitan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues está aquí ya nuestro siguiente invitado. Él es Brian. Bueno, ahorita les vamos a hablar un poquito más acerca de su nombre, pero cuéntale a la gente cuántos nombres tienes y cuáles son. Bueno, yo tengo 3 nombres. Ajá. Sergio, Brian, Alberto. Y mucha gente también confunde porque dice, no, pues a lo mejor Alberto es uno de tus apellidos. Pero no, o sea, aparte de los 3 nombres, yo tengo 2 apellidos, que son Lira Gutiérrez. No, estás de telenovela, ¿eh? Bueno, pues para los que no saben, tengo muchos años de conocer a Brian y una de sus pasiones es el fútbol. Pero a ver, Brian, de esto depende nuestra amistad. ¿Eres Team Messi o Team Cristiano? Yo soy Team Cristiano Ronaldo. ¡Ah, sí! ¡Sí! No sé por qué me vino un flashazo de ti bailando en saetas. Para los que no saben qué es saetas, pues saetas eran unos campamentos que hacíamos en Betel Norte de niños adolescentes. Ayudábamos a gente, hacíamos servicio social o labor social, pero también una de las cosas eran las artes y les enseñaban coreografías, ¿verdad? ¿Te acuerdas de alguna? Me acuerdo de varias, la verdad. Te podría bailar G-Train. Ok. Te podría bailar Borreguitos. Te podría bailar, bueno, no bailar, como El color de la sangre. No es una coreografía, más bien es como en lengua de señas. Ok. Es una canción de Alex Campos. ¿Te animarías a bailar un pedacito aquí en la calle? Si el pastor se atrevió a rapear, ¿por qué yo no les daría ese lujo? Vamos a estacionarnos para no causar un accidente. Pero, a ver, Brian. No, pero regrésale. Ok, va. ¡Ah! A mí me gustaría bailar así, pero la neta, puro pasito duranguense. Ah, sí, a ver, vas tú. No. Ya venimos entrando, Brian, aquí al estacionamiento de la iglesia. Venimos con buen tiempo. Estaría padre que tocaran Vamos a cantar, man. Así unas rolitas de las que yo escuchaba cuando llegué a la iglesia. La gente estuviera padre. Vamos a ver. Hemos llegado. Fuga que aquí espantan. ¡Vámonos! Cuando diga living, ustedes dicen room. Living. Dale. Les pido un aplauso para nuestro siguiente invitado. Él es Brian Lira. Trae porra, Brian, ¿eh? ¿Qué onda? Te aplaudieron más que el pastor. Pues mucho gusto de estar otra vez aquí con ustedes. Esta es nuestra segunda semana de la serie Voces. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor y hoy tenemos como invitado a un amigo. Sergio Brian Alberto. Sergio Brian Alberto. Otro aplauso para él, por favor. La verdad es que me complace mucho tenerlo aquí porque Brian es un chavo, ya un señor, ahorita ya nos va a contar, pero es un chavo que yo lo conozco desde chiquito, desde que era un niño, un adolescente, y yo he visto muchas cosas de Brian, he visto su crecimiento, he visto cómo ha madurado, he visto las cosas difíciles que ha pasado, he visto un chorro de cosas con él, aparte de que hemos vivido muchas cosas, hemos compartido equipos de fútbol, hemos compartido lo que ustedes ven, este escenario con las luces, sonido y todo eso,
Bueno, pues Brian y yo somos los artífices principales de la creación de todo esto. Hemos compartido un sinfín de cosas y por eso es que yo sé que él tiene una voz importante, una voz que tiene algo que decirles el día de hoy. Brian, a ver, antes que nada, Brian, estás recién casado. No supe cómo sacarlo de la casa. No, pero está recién casado, Brian. Así es, bueno, hola a todos. Primeramente, estoy muy feliz de estar aquí ahorita frente a ustedes. Normalmente los domingos, pues ustedes me ven en los pasillos, pero ahora este domingo me tocó estar acá y la verdad que estoy muy feliz. Gracias, Ponky, Alfonso, por la invitación. Y bueno, sí, como dice Poncho, vamos a cumplir, Pamela y yo, que aquí está también sentada en primera fila, vamos a cumplir 3 meses de casados. En mayo nos casamos y pues bueno, estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Muy bien, a ver, ¿quién conoce a Pame? Bien poquitos, a ver, Pame, ponte de pie. Saluda, por favor, a la gente. Ella es Pamela, la esposa de Brian, un aplauso también para ella. No sé cómo le hiciste, Brian. Pura, como dice, verbo mata carita. Verbo mata carita. Muy bien. Pues, bueno, antes de empezar, quiero decirte algo, Brian, y es que yo tengo un principio o un valor como persona, que es que yo considero que todos pueden enseñarme algo. Ya sea una persona mayor de edad, o un anciano, sea una persona de mi edad, sea una persona menor que yo como tú, sea un adolescente o hasta un niño. Digo, diariamente mis hijos de Emma y Lucas y Gael, de 6, 7 y 17 años, me enseñan cosas. Entonces, tengo ese valor, ese principio de tener la humildad de poder recibir lo que me tengan que enseñar los demás. Así que yo los invito a ustedes a que hoy tengan la humildad de poder recibir algo de parte de Dios a través de Brian, ¿sí? Él tiene 28 años, pero estoy seguro que tiene algo que hablar. Tengas 28 años, tengas menos años o tengas más o muchos más años, ¿verdad? Muchos más como tú. No, 35. Ya lo dijo mi papá la vez pasada. Pero a ver, Brian, ¿quién es Sergio Brian Alberto Lira Gutiérrez? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos con Dios? ¿Cuándo conociste a Dios? Muy bien, bueno, como ya les dije, mi nombre es Brian, tengo 28 años, soy licenciado en Comunicación y Artes Audiovisuales, orgullosamente egresado de aquí del Instituto Franklin Warren, que es la escuela, el instituto que tiene la iglesia. Y bueno, mi historia con Dios empieza con recuerdos de cuando yo era muy pequeño. Yo creo que yo estaba en el kinder. Mi mamá, que está aquí también presente, tenía una muy buena costumbre de en la noche orar todos juntos. En ese entonces yo tengo 3 hermanas, yo soy el mayor, sigue Diana y la más chiquita es Monse. En ese entonces Monse todavía no existía, entonces éramos 3 en la familia. Entonces recuerdo que mi mamá nos enseñaba o nos inculcó pues el orar todos juntos en las noches, ¿verdad? Entonces eso es uno de mis primeros recuerdos y mi fe empezó realmente por una historia o por una persona muy inesperada. Espero que mi mamá no se enoje por lo que voy a mencionar, pero si yo hoy estoy aquí con ustedes, si yo he tenido toda esta historia aquí en la iglesia, es gracias a su ex esposo. Su ex esposo trabajaba en plataformas en Pemex, entonces él viajaba 15 días a trabajar a Ciudad del Carmen y luego después regresaba otros 15 días acá. Y bueno, él trabajó muchos años allá, pero una vez él regresó siendo una persona completamente diferente. Él
Él en su etapa de juventud era metalero, era de esas personas que se dejaban el cabello crecer, que le gustaba mucho ese tipo de música pesada, ¿verdad? Y como en ese entonces yo lo veía pues como mi padre, pues yo quería ser como él, ¿verdad? Recuerdo que una de sus bandas favoritas es o era, no sé, porque hace muchos años que no hablo con él, pero él tenía mucha afición por un grupo que se llama Metallica. Él tenía muchos discos de Metallica, yo creo que tenía toda su colección. Y como yo quería ser como él, yo a veces agarraba sus discos sin permiso. Antes, no es como ahora, ¿verdad? Que, pues bueno, agarramos el celular, pagamos 150 pesos del Spotify y ya tenemos todas las canciones. Antes no era así. Recuerdo que yo hacía la travesura de agarrarle unos Dixman. No manches, unos Dixman. Unos Dixman, así es. Agarraba los Dixman, unas pilas AA y unos audífonos y los echaba a mi mochila y así me iba, bueno, pues no a escondidas, pero los llevaba de contrabando a la escuela. Entonces ahí en el recreo, entre que estoy con mi lonchecito y estaba pensando en si jugar fútbol porque traía justo los zapatos de vestir y mi mamá me había dicho que no los usara para jugar fútbol, ahí me ponía mis audífonos y empezaba a escuchar pues toda la discografía de Metallica. Entonces, cuando a él lo evangelizan allá, estando en Ciudad del Carmen, él llega siendo una persona completamente diferente. Él fue muy radical en su nueva fe y recuerdo que llegó y tiró todos los discos de Metallica, porque él quería ser una persona diferente a la que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ese testimonio fue muy impactante para mí porque, pues, como yo quería ser como él, pues yo dije, bueno, si él está encontrando paz, él está encontrando esperanza en algo diferente, pues yo también quiero saber de él, yo también quiero ser parte de, y bueno, en ese tiempo, yo le estoy hablando del 2009, hace 16 años, nosotros vivíamos aquí en Bosques del Valle, en la calle 2. Recuerdo también que nos veníamos hasta caminando, o sea, nos quedaba tan cerca nuestra iglesia Betel que nos veníamos caminando. Entonces, pues así fue como empezó mi vida en la fe más formalmente, gracias al ex esposo de mi mamá, perdón. Ok, muy bien. Yo creo que nada es casualidad, ¿no? En nuestras vidas. Todas las personas que llegan a nuestra vida nos dejan marcado algo en ella y yo creo que ese fue tu caso, Brian. Pero bueno, conoces a Dios, te acercas a Él, a lo mejor de una manera indirecta porque primero fue por medio de las oraciones de tu mamá, después fue por ese ejemplo que recibiste, pero como que hasta ese momento a lo mejor todavía no era algo tan personal, ¿verdad? Un encuentro tuyo. Pero antes de que me cuentes de ya tu experiencia personal con Dios, pues yo te conozco y yo sé que hubo una temporada de tu vida donde no la pasaste nada bien. Y es algo que me interesa que escuchen las personas, porque estoy seguro que hay muchas personas que están atravesando lo mismo. ¿Cuál fue ese momento, Brian? Bueno, yo he tenido muchos altibajos aquí en la iglesia, pero uno de los momentos más bajos que he tenido fue justo después de la pandemia. Creo que todos los que estamos aquí vimos la pandemia de diferentes maneras y mi manera fue un poco rara porque los primeros años, bueno, 2020 nos cuidamos pues muchísimo, ¿verdad? Yo era muy intencional en no salir, en seguir todas las recomendaciones que salía todas las mañaneras, ¿cómo se llama? López-Gatell, y ahí está uno haciendo lo que le decían. Y yo pensé que la había librado. Yo dije, bueno, voy a salir limpio de la pandemia, voy a tener un récord que compartirle a mis hijos, ¿verdad? Que no me dio COVID. Pero justo un año y medio después, yo trabajaba en un lugar donde éramos alrededor de 150 personas. En ese lugar hubo un rebrote de COVID
y pues bueno, a mí me lo contagiaron. Gracias a Dios mi recuperación fue normal, no fue nada grave mis síntomas, mi recuperación todo bien. Pero lo que pasa es que yo tuve una secuela del COVID, que por el COVID yo empecé a preocuparme y algo dentro de mí empezó a ser distinto. La casa de mi mamá es de 2 pisos y yo recuerdo subirlas perfectamente de 2 en 2 sin cansarme, ¿verdad? Como todo buen joven que no le duelen las rodillas. ¿Cómo eso se puede? Se podía, ya no. Y recuerdo que después de recuperarme del COVID, yo empecé a subir esas escaleras, pero yo llegaba muy excitado a mi cuarto. Entonces, eso fue como que la primer alarma que tuve, porque yo no sabía por qué me estaba pasando eso. Yo se lo atribuía a que, bueno, ya tenía como 1 año o 2 años sin jugar fútbol. Yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol. De hecho, he compartido muchos años cancha con Punky y lo veía todas las semanas, entre semana lo veía. Pero después de la pandemia, pues bueno, dejamos de jugar y yo le atribuía que yo me sentía quitado a eso, que no había jugado fútbol. Pero después empezó a ser más frecuente, mis palpitaciones en mi corazón empezaron a ser más fuertes y más agresivas. Y bueno, dije, ya, o sea, ya tengo que tratarme, ya tengo que ir al doctor, ¿verdad? Fuimos al doctor, yo pensé que era del corazón, o pensábamos que era del corazón, yo pensé que algo estaba mal con mi corazón. Fuimos con el cardiólogo, y bueno, el cardiólogo me puso un aparato que se llama Holter, que es un sistema que te monitorea tus latidos por 24 horas. No sé si ahí los del staff me podrían pasar una botellita con agua, porfas. Y bueno, llevo el Holter con el cardiólogo y me dice, Brian, tu corazón está perfectamente bien. Tu corazón es sano de una persona, de un joven de 26, 25 años. Entonces, todo está bien contigo, no pasa nada. Eso sí, para quitarnos todas las dudas, te pido por favor que te hagas los análisis de sangre. Y ahí fue donde empezó todo. Porque yo le tengo un pavor, un miedo a las agujas. Desde la primera vez, y mi mamá está aquí y no me va a dejar mentir, la primera vez que me sacaron sangre porque tenían sospechas de que yo tenía inicios de una enfermedad, desde esa vez me desmayé. O sea, me sacaron sangre, ya yo vi el tubito, gracias. Vi el tubito de sangre, todo bien. Me levanté, yo ya iba muy feliz a mi casa y dije, me preocupé de oquis. Ya ahorita voy por una barbacoa, le digo, mamá, que se piche una barbacoa. Y nada, ¡paz! Me caí. Pero fue duro, contra el suelo, porque yo no sabía que eso pasaba en mi cuerpo. Entonces recuerdo yo estar así como que sacado de onda y luego escuchando a mi mamá, ayuda, por favor, mi hijo. Entonces, desde ese entonces yo he batallado con las agujas, es un miedo frecuente que yo tengo, lo estoy tratando y lo estoy enfrentando, pero cuando el cardiólogo me dijo, sácate un análisis de sangre, la verdad es que yo quería huir, o sea, yo no quería tener nada que ver con eso, pero bueno, he tenido ya más experiencia con otras vacunas, ya sabemos que lo que a mí me pasa es que se me baja el azúcar de golpe, mi cuerpo se relaja de más, entonces lo que él dice es, bueno, ya nos estresamos, ya pasó el peligro, pues bueno, vamos a resetearnos y se resetea con un desmayo, ¿verdad? Yo sé que... No más. ¿No más? ¿Quién de aquí se ha desmayado? ¿Cómo se siente? Raro, ¿verdad? La primera vez, pero cuando te desmayas, a lo mejor como que no alcanzas a percibir qué es lo que te está pasando, pero ya cuando regresas dices, chis, ¿qué onda? O sea, siento dormido todo mi cuerpo, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando, no sé si tengo 3 nombres o 5 nombres.
Entonces, bueno, es una sensación que realmente si no la has vivido, qué padre, ojalá que nunca te suceda, porque no se lo deseo a nadie eso. Y bueno, ya ahí en los estudios logramos, mi mamá me ayudó mucho pues a superar esa situación, ¿verdad? Y cuando yo pensé que ya lo más malo, lo peligroso ya había pasado, llego a mi trabajo porque era un sábado y antes era Godín, trabajaba los sábados. Llego a mi trabajo, enciendo mi computadora y de repente empiezo a sentir que algo malo va a pasar. Empiezo a sentir que algo catastrófico va a pasar. Empiezo a sudar frío de todas las partes de mi cuerpo y después voy con los de recursos humanos. Y buena o mala idea, la verdad, porque pues no me ayudaron en nada. Si yo no sabía qué me estaba pasando, ellos menos. De ellos lo único que hicieron fue ir a la tienda a comprar una coca para que se me subiera el azúcar. Y realmente yo me sentía muy mal. De repente mis manos se empezaron a calambrar, mis brazos se empezaron a hacer así, se empezaron a cruzar. Entonces imagínense el impacto que tuvo para mí el no saber qué estaba pasando con mi cuerpo, no saber por qué mis manos se estaban haciendo de la forma en la que se estaban haciendo. Y bueno, lo que me dio es un ataque de pánico. Yo no sabía que eso existía, yo no sabía cómo se sentía. Y en ese momento, la verdad, bueno, yo desde antes ya estaba batallando con ansiedad y depresión. Y cuando eso me estaba pasando, mis pensamientos estaban volando, ¿verdad? Yo decía, o me va a dar un infarto, o me voy a quedar loco, ya no voy a regresar y me van a encerrar ahí en el psiquiátrico. Yo tenía esta falsa idea de que en el psiquiátrico eran cuartos todos blancos y que te encerraban así amarrado. Y yo me estaba imaginando todo eso, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que pasó. Fue una experiencia muy, pues, difícil, la verdad. Hice pasar a mi mamá un susto. Yo recuerdo, bueno, después de que estábamos en trabajo, me llevaron a la Cruz Roja. Los de la Cruz Roja me tomaron mis signos vitales. ¿Y qué crees que me dijeron? ¿Qué te dijeron, Brian? Que todo estaba bien, que me podía ir a mi casa. Pero yo con el mismo pensamiento de temor, de miedo, de me voy a morir, ¿qué hago? Yo estaba dándole vuelta a mis pensamientos, incluso yo le decía a mi mamá, decía, mamá, no me puedo morir porque no he visto a Checo Pérez en persona. Eso es lo que yo le decía, esa era mi motivación, ¿verdad? Pero realmente ahorita se los cuento y es algo chusco, pero es una de las experiencias más feas, difíciles que he pasado en mi vida. Y bueno, hoy espero que lo que hoy tengo para decirles, lo que hoy tenemos para decirles, pues les ayude, porque realmente eso solo es una parte y así fue como empezó, pero no es como terminó. Así es. ¿Y ya viste a Checo Pérez? Ya te puedes morir. Ya me puedo morir. En total me casé, ya vi a Checo Pérez, ya. Muy bien. Lo que está contando Brian es algo que yo me sorprendí al investigar más del tema, sobre el tema de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Y yo me sorprendí de la cantidad de personas que padecen ese tipo de cosas. La verdad es que a mí en lo particular nunca me ha pasado un episodio de ese tipo, pero se sorprenderían al conocer la cantidad de personas a las que le suceden. Es algo importante hablar de este tema y como bien dijo Brian, la historia no termina ahí, la historia continúa y vamos a ver cómo termina. Brian, en medio de toda esa situación, de toda esa crisis que te dio, ¿dónde fue cuando tú empezaste a ver con claridad a Dios en medio de esa situación? Dios intervino de muchas maneras, pero yo vi a Dios cuando yo acepté que en mis fuerzas yo no iba a poder solucionar eso que me estaba pasando. Yo era una persona que me preocupaba mucho, a veces también me preocupo mucho cuando alguien me dice, oye, ¿qué crees? Yo en mi mente ya, hagan de cuenta que es un ratón que yo digo, no, se me hace que ya chocó, ya le pasó algo malo.
bueno, he ido trabajando eso para que cuando alguien te diga, oye, ¿qué crees? Tú te imagines lo mejor en lugar de lo peor, porque es algo que te hace bien y es algo que me ha hecho bien a mí. Entonces, yo vi a Dios en ese momento, cuando yo acepté, cuando yo me di cuenta que yo había llegado hasta ese momento con mis fuerzas, solamente con mis fuerzas. Yo quería salvarme. Cuando yo estaba en la prepa, yo usaba mucho una frase que decía, a veces tú tienes que ser tu propio héroe, porque yo continuamente me forzaba a salvarme de tristezas, de abandonos, de cualquier situación difícil que yo atravesaba, yo me forzaba, pero no recurría a Dios. Sí, tengo muchos años aquí en la iglesia, pero a veces en mis momentos difíciles, a veces me olvido de Dios. Y en ese momento de pánico, de miedo, de un miedo irracional que yo tenía a morirme, porque eso fue lo que pasó, que cuando me dio mi ataque de pánico, yo lo que pensaba es que me voy a morir y tenía miedo a eso. Ahí fue cuando pude ver a Dios, porque dice, bueno, entonces, ¿de qué sirve venir los domingos y decir, como dice la Biblia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿De qué me servía a mí el domingo decirlo si cuando me iban a suceder cosas malas me olvidaba de Él? Entonces, yo creo que Dios usó esa situación que tuve para, pues fue un reencuentro, algo que me hizo reconectarme con Él. ¿Y qué aprendiste de Dios, Brian, en medio de todo eso? Bueno, aprendí muchas cosas, pero la principal es no preocuparme tanto, a soltar el control. Yo quería salvarme, yo quería tener el control de cada una de las cosas de mi vida, pero no había una cosa en la que yo decía, bueno, Dios, tengo preocupación en esto, pero que descanse en ti. Yo no hacía eso. Y es raro que un cristiano pues haga eso, ¿verdad? Porque realmente mis pensamientos, todo lo que sucedía en mi mente, no estaban de acuerdo a mi fe o a lo que yo creía. Y Dios es alguien que está con nosotros en nuestros peores y también en nuestros mejores momentos. Entonces, fue eso lo que aprendí realmente, soltar el control de mi vida y dársela a Dios. Así es, en la reunión pasada nos contabas que a medida de que Dios te iba enseñando eso, también a la par ibas tú en un proceso profesional, ¿verdad? Un proceso de medicamento con psiquiatras, psicólogos. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Brian. Muy bien. Bueno, un ataque de pánico sucede por dos cosas. La parte fisiológica es que mi amígdala, ahorita ya tengo el dato más fresco, pero nosotros, para que no se vayan a confundir, porque lo dije en la reunión pasada y como que se confundió un poco. Nosotros tenemos dos amígdalas en la garganta, ¿verdad? Esas no son las amígdalas de las que les voy a hablar. La amígdala de la que yo les voy a hablar está en nuestro cerebro. Ese órgano, esa parte de nuestro cerebro se encarga de soltar sustancias que tienen que ver con nuestras emociones. Lo que pasó a mí es que empezó mi amígdala a soltar una sustancia para que yo me sintiera en peligro, para que yo sacara mi instinto de supervivencia, que yo estuviera alerta todo el momento. Entonces, eso fue lo que empezó a fallar dentro de mí, ¿verdad? En mi cuerpo, que no podía controlar. Yo no hice que eso pasara a propósito, ¿verdad? Fue mi cuerpo, el cuerpo es muy sabio, ¿verdad? Y en ese entonces, por la circunstancia que yo estaba viviendo con mi miedo a las inyecciones, mi cerebro pensó, bueno, estamos en modo supervivencia, entonces lo activó, pero ahí lo dejó. Entonces, eso fue lo que pasó fisiológicamente hablando. Pero después hay una parte psicológica también que tiene que ver con lo que yo ya les platiqué de las preocupaciones, del control. Todas estas cosas juntas hicieron que eso me pasara y que, pues bueno,
ya saben todo lo demás, lo que pasó, ¿verdad? Pero son esas dos cosas juntas, la fisiológica y la psicológica. Entonces, contestando tu pregunta, Ponky, Alfonso, perdón, después de mi ataque de ansiedad, perdón, de pánico, yo empecé un proceso psiquiátrico. Empecé a ir con una psiquiatra y esa psiquiatra me empezó a dar un medicamento. Ahora, otra cosa que también me gustaría compartirles es que no hay nada de malo en tomar medicamento. Creo que Dios ha depositado sabiduría en todos los doctores y en los laboratorios para que esas medicinas sean de bien para nosotros. Entonces, empecé porque yo decía, es que me voy a hacer dependiente de esta pastilla que me está dando la psiquiatra. Yo pensaba eso, ¿verdad? En mi ignorancia. Pero la verdad es que yo le conté esa preocupación a la psiquiatra y me dijo, conforme tú vayas avanzando en tu proceso, tu dosis va a ir disminuyendo. Y así fue. Yo empecé tomando una pastilla completa y al término de un año yo nada más me tomaba un cuarto de la pastilla. Y después de 2 años de eso, yo ya no he vuelto a probar o a saber de esas pastillas porque completé mi proceso psiquiátrico. Cuando terminé mi proceso psiquiátrico, yo quise entender por qué me había pasado eso, cuáles eran las emociones que yo no estaba expresando, todas esas cosas que yo no entendía. Yo quería que un psicólogo, que alguien experto me compartiera por qué me estaba pasando todas esas cosas. Y bueno, así fue como le hice y pues bueno, estamos aquí. Yo creo que Brian está tocando un tema importante y es que muchas veces lo tomamos como un tabú, este tema de los psiquiatras y de los psicólogos, sobre todo en los ambientes cristianos, porque escuchamos mucho cosas como, pues, ¿qué no confía en Dios? ¿Y dónde está la fe en Dios, verdad? Y creo que eso nos ha llevado a tachar la psiquiatría y la psicología como algo que no es correcto para los cristianos, pero la verdad es que yo les digo, es indispensable, si tú estás pasando por una crisis de este tipo, es indispensable que personas profesionales también te vean. Un día yo fui a una psicóloga y ella me gustó mucho lo que me dijo, me voy a acordar siempre de eso porque ella sabía que yo era cristiano y ella me dijo, ¿sabes qué? La psicología se queda corta con lo que Dios puede hacer en tu vida. Y yo estoy convencido de eso, La psicología y la psiquiatría no le quitan el lugar a Dios. Sin embargo, es un buen acompañamiento para lo que Dios quiera hacer en nuestra vida, ¿no, Brian? Y entonces yo los invito a que reflexionen en esto y se quiten esa venda de los ojos, esa tapa de la cabeza. Ese prejuicio, porque así es. Hace unos años ir al psicólogo, o sea, de verdad estaba mal visto. Y hoy, gracias a Dios, como que ese tema se puso de moda, la salud mental, los psicólogos, y bueno, que es bueno, realmente así es como lo debemos de ver. Así es, y bueno, parte de lo que hacia donde vamos es que es bueno que no estemos solos en esos momentos de crisis. Una parte es la parte profesional, como tú lo hiciste con el psiquiatra, con el psicólogo, pero luego también hay otro tipo de ambientes que te llevan o te conectan más a lo espiritual. ¿Hubo personas o comunidades, Brian, que te acercaron espiritualmente a Dios en este proceso? Pues en primer lugar, yo creo que está mi familia. Mi familia fue muy importante en mi recuperación. Mi mamá, que está aquí, ella ha estado desde el principio hasta el día de hoy. Yo de verdad no saben la cantidad de sustos que yo le he sacado a mi mamá porque me fui a ver la película de Spider-Man, salí creyéndome Spider-Man y entonces ya andaba colgado de sogas y ya me partí la cabeza. Mi mamá ha soportado un montón de cosas. Mamá, te digo aquí delante de todos, te amo, te honro por todo lo que has hecho por mí.
Pídele perdón, no manches. Discúlpame, mamá, por todos los sustos que te he sacado. Pero bueno, si yo no hubiera vivido todas esas cosas, yo no sería la persona que soy ahorita. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios por la persona que soy hoy, porque hoy puedo estar aquí delante de ustedes y decirles, hay esperanza, Dios te ama. Entonces, bueno, mi mamá fue una parte fundamental, mi familia, mis hermanas, mi hermana Monse también está aquí, mi hermana Diana ella vive en Guadalajara, pero bueno, ella también estuvo ahí dándole seguimiento a lo que me estaba pasando. También a alguien que tendrá que agradecer es a mis amigos. Ustedes ahorita en el video vieron lo de Saetas, lo de que andaba bailando y ese rollo. Yo tengo amigos que hice en ese campamento y que hace 3 meses fueron mis best men, porque he tenido una amistad muy larga con ellos. O sea, son 16 años de amistad. Recuerdo el primer amigo que hice fue Jorge, no sé si está por aquí Jorge. Jorge se juntaba mucho con Orlando también está aquí. Entonces, como Orlando se juntaba mucho con Jorge, después yo me junté con ellos, y luego Miguel, y luego Andy, y luego José Luis. Todos ellos hoy los conocí en 2009 y hoy trabajo con ellos, salgo con ellos, y ellos fueron parte también de mi recuperación, me ayudaron mucho. Y bueno, de comunidad pues también tendré que agradecerle a la iglesia, ¿verdad? Muy en especial a ti, Ponchi, que bueno, Poncho ha invertido mucho en mí, dinero, tiempo, le he sacado canas también por cosas que he hecho y a lo mejor no eran las más correctas en ese entonces, pero Poncho me estuvo apoyando durante mi recuperación. Yo recuerdo como una semana más o menos después de que yo tuve mi ataque, yo ya no era una persona funcional. ¿Por qué? Yo necesitaba estar en mi casa a fuerzas. No podía salir porque sentía que algo mal iba a pasar. No podía manejar porque sentía que me iban a chocar, que iba a morir. Y bueno, eran emociones y pensamientos que desde mi cerebro pues estaban ahí irregulares. Entonces yo no podía hacer las cosas cotidianas tal vez que ustedes o que tú, Ponky, pueden hacer todos los días. Entonces yo me acuerdo que no podía ni siquiera manejar. Yo trabajaba en ese entonces, mi mamá me había prestado un carro que, wow, lo que aguantó ese carro. El ganso. El ganso, porque no tenía claxon ni sonaba raro. Suena. Y yo recuerdo querer ir al trabajo en el carro y no podía. No podía, de verdad, se los prometo, en cada alto era una batalla con mis pensamientos de no va a pasar nada, todo está bien, tú tranquilo. Y bueno, llegué al trabajo. Pero cuando salí, ya no me podía regresar a mi casa. Entonces yo me acuerdo que le marqué a Ponky y le dije, Poncho, ¿sabes qué? Estoy en el trabajo, estoy en el carro y tengo miedo. Tengo miedo de que algo malo me vaya a pasar. Entonces, no sé si me harías el favor de acompañarme en la llamada en lo que llego a mi casa. Y bueno, Poncho ya saben que es experto en sacar plática. Entonces, pues no batalló nada y me ayudó a llegar a la casa. Entonces, pues si hay otra persona a la que tengo que agradecer es a ti, Moncho, por todo lo que has hecho en mi vida, por todas las veces que me has acompañado. Y una última persona a la que tengo que agradecer, pues sería a mi psiquiatra y a mi psicólogo, ¿verdad? Fueron muy pacientes. Mi psicólogo, aunque él es ateo, él respetaba y respetó hasta el último momento cuando yo le decía, entiendo lo que me estás queriendo decir, entiendo lo que me estás pidiendo que a lo mejor haga, pero eso no es lo que voy a hacer porque Dios me está pidiendo que haga otra cosa. Y él lo respetó hasta el último momento. Él se llama psicólogo Hidwi, en la clínica Ethos. Si tú estás batallando con algún tema de ansiedad, depresión, acércate conmigo al final y te puedo pasar su contacto. No me pagó nada, pero sí para agradecerle.
para que le caiga más trabajo y bueno, esos serían las personas a las que les tendría que agradecer por todo este proceso que vivo. No, gracias a ti, Brian, por darme la confianza en ese momento de tu vida. Para mí es y siempre ha sido un honor acompañarte y que me acompañes en la vida. Quiero hacer un paréntesis. Si tú estás viviendo algo así, si hay alguna situación difícil, quiero que sepas que en Betel Norte tenemos un área que se llama Red de Cuidado. Red de Cuidado pues da consejería a todas las personas que lo necesiten, ya sea consejería familiar, personal, para niños, adolescentes, de cualquier tipo de matrimonial, de cualquier tipo de consejería. Por aquí está Griselda Ortega, está por aquí, ahí está, levante la mano. Ella es la directora de Red de Cuidado y con gusto pueden acercarse a ella si les interesa algún tipo de consejería. Es importante que le demos seriedad a este tema y le demos el valor justo, porque a los que no nos ha pasado nunca esto, podemos llegar a decir cosas como, no manches, ya, ¿eso qué? Ponte bien, ya, piensa en otra cosa. Échale ganas. Échale ganas. Sin embargo, los que lo viven, pues lo viven desde otra perspectiva, muy diferente. Entonces, yo te digo, si tú eres alguien que está pasando por esto, necesitas rodearte de personas que te acerquen a Dios, personas que te den un buen consejo, personas que te ayuden a salir de esto. Pero si tú estás del otro lado y eres de las personas que nunca les ha pasado eso, yo te digo, toma con seriedad este tema y ayuda a esas personas que puedan estar experimentándolo. Ahorita Brian me cuenta y habla de una llamada telefónica como si fuera algo increíble. Y la verdad es que fue una llamada. Y así pudiera ser un mensaje, pudiera ser una visita, pudiera ser un café. Ten ese tipo de acciones con ese tipo de personas que viven esas crisis, porque lo que tú hagas por esas personas puede ser la diferencia en poder superarlo, ¿verdad? Y bueno, platicaste un poquito de que estuviste medicado. Bueno, si le dices así, dice una pesa. Tratamiento, estuve en tratamiento. Ajá, sí, estuviste en tratamiento. Y bueno, pues aquí en el cristianismo también existen medicamentos, por así decirlo, y voy a mencionar dos. Uno es la oración y otro es la Biblia. Cuéntame, ¿qué papel tuvieron la oración y la Biblia en este proceso que tuviste? Cuando yo empecé a descubrir que la ansiedad y mi ataque de pánico era una batalla constante con mis pensamientos, entonces empecé a hablar en voz alta con otras personas, como fue una llamada con Poncho. Pero después eso se empezó a traducir o a convertir en orar en voz alta. Fue algo que me ayudó mucho, que me acompañó en mi momento más difícil, y que si tú no tienes esa costumbre, la verdad te invito a que lo hagas, porque solo cosas buenas pueden salir a partir de eso. Y una de esas cosas buenas fue que a mí me trajo una paz, que como dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, esa fue una de las cosas que más me ayudó ahí, el orar en voz alta. Sí, así es. Esas son disciplinas espirituales privadas que nosotros tenemos. Digo, venir a la iglesia los domingos, todo el mundo lo ve. Nos vemos aquí, nos saludamos, nos sonreímos, cantamos, escuchamos un mensaje, pero hay disciplinas espirituales privadas como la oración y la lectura de la palabra que yo creo que son vitales en nuestra vida y que lastimosamente como cristianos muchas veces olvidamos, muchas veces las dejamos de lado, y creo que es algo que debemos de ejercitar constantemente, esa comunicación con Dios, esa lectura de la palabra para poder estar
mayormente conectados con Él. Brian, ¿qué le dirías a las personas que están en este auditorio o que están en redes sociales? ¿Qué le dirías a esas personas que están viviendo lo mismo que tú viviste? Tengo dos cosas muy importantes que compartir con ustedes. La número uno es que no abandonen su proceso psicológico ni su proceso psiquiátrico. Yo sin mentir les puedo decir que un mes después de empezar a tomar medicamento yo ya me sentía bien. Yo ya creía que ya podía ser una persona normal. Pero mi psiquiatra fue muy estricta en decirme, Brian, si tú completas tu tratamiento que dura 1 año, tu probabilidad de volver a tener un ataque de pánico es del 70%. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo me tomé muy en serio mi tratamiento porque no quería volver a pasar por lo mismo. No sé si tú has pasado por eso o conoces a una persona que ha pasado por eso y la verdad es que es difícil y no quiero volver a pasar por eso, aunque si ahora me pasa, yo sé que Dios va a estar ahí conmigo porque yo en ese momento, yo no lo veía a Él, yo no me sentía cerca de Él, pero bueno, sé que ahora si me vuelve a pasar, lo voy a poder voltear a ver a Él. Más sin embargo está mal dicho, ¿verdad? Sin embargo, yo no quiero volver a pasar por eso. Entonces, si tú estás pasando por algo así, por favor, completa tu tratamiento. Si tu psiquiatra te dijo, es esta dosis de esta medicina por esta cantidad de tiempo, por favor, complétalo. Requiere mucho de ti, requiere mucha disciplina, requiere mucho de tu parte, requiere hacer cosas incómodas como levantarte en la madrugada, poner una alarma porque te toca la medicina en la madrugada, pero bueno, cosas buenas salen a partir de eso. Y la segunda cosa que yo quiero decirte y contarte, que es la más importante, es que rindas tu vida a Dios. Yo tenía y estaba inundado en preocupaciones, en temores. Yo tenía mi miedo a las inyecciones, o sea, como si fuera algo tan importante, algo que dictara mi vida. Yo le daba ese poder a esas emociones, a esos pensamientos. Pero cuando rendí mi vida, mis pensamientos a Dios, hubo un cambio muy significativo en mí, ¿verdad? En esta semana que yo estaba preparando lo que hoy les iba a compartir, yo le conté a mi esposa todo lo que iba a decir. De hecho, hasta se lo aprendió más que yo. Pero yo le dije, mi amor, yo la verdad siento que mi testimonio como que no está muy padre. Porque yo he visto otros testimonios y yo digo, wow. O sea, es un milagro completamente de Dios, ¿verdad? Y Pamela no me pegó físicamente, pero la verdad lo que me dijo sí fue como un zape, una cachetada de realidad. Y ella me dijo la siguiente frase. Espérenme, déjenme la busco. Bueno, no lo encuentro, pero ella me dijo, a veces el milagro más grande es un cambio de mentalidad. Y eso es algo que me gustaría que te quedaras. A veces no hace falta otro tipo de milagros. Yo lo sentía en mi vida, ¿verdad? Yo, con lo que le dije a Pamela, yo decía, a lo mejor yo necesito que Dios me sane, no sé, o sea, de algún otro tipo de cosas que se vea más impactante y que pueda llegar a más personas. Pero con esa frase, la verdad, me hizo entender que, pues eso de la frase, realmente un cambio de mentalidad también es un milagro. Y en nosotros, el cambiar la mentalidad en que en nuestras fuerzas o en mis fuerzas no puedo lograr nada, que lo que tengo no es gracias a mí, es gracias a Él, y que si hoy estoy vivo es un milagro, que eso es otra frase que me gustaría compartirles. Esta frase le dijo Albert Einstein. Dice, hay dos maneras de ver la vida. Una, como si nada es un milagro,
O sea, voltear a tu alrededor y bueno, no ves nada espectacular en él. Y la otra forma de verlo es que todo es un milagro. Y eso fue algo que también me ayudó mucho, el agradecerle a Dios por el simple hecho de respirar, algo que muchas veces es cotidiano para nosotros. Yo también quisiera decirte, nuestra perrita, una perrita que tiene Pamela, acaba de tener cachorros. Y yo los veo a los 6 y yo digo, wow, o sea, qué milagro, ¿no? Qué milagro que los 6 salieron vivos, porque el mismo veterinario nos dijo, si a lo mejor 1 o 2 se mueren, pues es parte de la vida. Y la verdad eso me sorprendió y eso es un ejemplo absurdo si tú quieres, pero el respirar, el que tú voltees a tu lado y veas a tu esposa, dime tú, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar en tu vida y en la de ella para que se conocieran y hoy estén juntos? Muchos milagros suceden a nuestro alrededor y nosotros no les damos importancia. Puedes voltear a tu lado y ver a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, o verte en el espejo y realmente todos y todo es un milagro. Entonces ese cambio de mentalidad es algo con la que también me gustaría que se llevaran. Así es, Brian, y tú das en el punto y es que Dios es lo primero. Dios es lo más importante que necesitamos en nuestra vida. A mí me gusta decirlo, es lo único indispensable en nuestras vidas. ¿Tu relación con Dios cómo cambió, Brian, a partir de toda esta situación? Bueno, obviamente mi relación con Dios empezó a ser más cercana, ¿verdad? Empezó a tener más congruencia lo que yo leía, lo que yo oraba con mis pensamientos, porque eso es algo muy real. Realmente a veces le damos mucho poder a nuestros pensamientos y nos imaginamos cosas muy catastróficas. Por ponerles un ejemplo, a veces alguien te dice, oye, ¿qué crees? Y wow, te empiezas a hacer muchos pensamientos así, que ese término se ha puesto de moda, que es pensamientos intrusivos. Entonces, el cederle a Dios el control y el decirle, Dios, no puedo en mis fuerzas, ayúdame por favor, necesito ayuda con mis pensamientos, necesito ayuda con mis acciones. Bueno, eso fue lo que marcó realmente la diferencia. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo bien complicado para ese tema de los pensamientos, ansiedad, depresión, pánico. Yo creo que estamos bombardeados impresionantemente de muchas cosas que no nos ayudan, mucha información basura que nos hace daño. ¿Qué crees que Dios está haciendo o quiere hacer en esta generación donde vemos tantas esas cosas? ¿Qué crees que Dios quiere hacer? Yo creo fielmente que Dios está levantando una generación de jóvenes que ya pasaron por este tipo de cosas por las que yo pasé y que Dios está encendiendo en ellos, como está encendiendo en mí, el ayudar a la siguiente generación a no pasar por lo mismo. Yo pude haber ido al psicólogo muchísimos años antes y haberme evitado todo lo que pasé. Entonces, ¿qué me cuesta a mí? ¿Qué me cuesta a mí decir a una persona que está empezando con eso, decirle, oye, pues ve al psicólogo? Desde ahí ya puede empezar a cambiar su vida. Entonces, yo creo fielmente, Poncho, que Dios está levantando esta generación que es empática, que ya no es como la otra generación donde a lo mejor muchas de las cosas era bullying, sino de qué manera nos podemos ayudar entre todos. Si tuvieras la oportunidad, que la tienes ahora, de que cada una de las personas que estamos aquí nos lleváramos algo de toda esta conversación, de tu historia, ¿qué sería? Primero que nada, que los ataques de ansiedad, la depresión,
es más común de lo que nosotros pensamos. El día de ayer estaba viendo estadísticas y dice que 1 de cada 8 personas ya ha sufrido un ataque de pánico. Entonces, a lo mejor tú puedes voltear a tu derecha o a tu izquierda y estar viendo o estar enfrente de una persona que ya pasó por eso. Entonces, a veces en nuestra ignorancia, que la verdad eso fue algo que también yo sufrí en ignorar qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué era un ataque de pánico. Si yo le pudiera decir a otra persona o como encaminarlo por ese camino, o simplemente decirle, oye, yo también ya pasé por eso, no estás solo. Eso es algo que me gustaría dejarles, no están solos. Como mencionó Poncho ahorita, hay un sistema aquí en Betel de red de cuidado. Realmente, si podemos hacer un ejercicio muy rápido, ¿cuántos psicólogos hay aquí? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4. Fíjense, o sea, y a lo mejor los vemos y no sabemos que son psicólogos, ¿verdad? Y bueno, y también, por ejemplo, Clemen, Giovanna, que no está también. Hay muchas personas dentro de nosotros, dentro de la iglesia, que nos pueden ayudar y que nosotros con confianza podemos acercarnos y decirles, ¿sabes qué? Pues necesito ayuda. Así es, Brian, gracias por compartirnos tu historia. La verdad es que me siento orgulloso de ver la persona en la que te has convertido. Me siento orgulloso de que hayas tomado la mejor decisión de tu vida, que es regresar a Dios y creer en Él y dejar que Él te sacara de esto. Y que hoy tu historia, tu vida, puede ser bendición y puede ser inspiración para otras personas aquí presentes o en las redes sociales. Así que muchas gracias por tu tiempo, Brian. Y yo quisiera terminar, ahorita me gustaría que oraras por todas esas personas que están pasando por eso, Brian. Pero me gustaría terminar con algo. Y es que creo que todo ese tema de los ataques de pánico, de la depresión, de la ansiedad, creo que todo eso es el resultado, pero hay algo atrás. Tú podrás decir, bueno, yo no he vivido eso, pero sabes que si has vivido no estar en control de las cosas o querer estar en control de las cosas y que las cosas no salgan como tú quieres. Y entonces que eso te provoque estrés, preocupación, tristeza, peleas, discusiones con tu pareja, con tus hijos, enfermedades físicas, enfermedades mentales. Yo creo que ese es el punto central de la historia de Brian. El cederle el control a Dios de nuestras vidas. Y hoy es un buen momento de que tú reflexiones sobre qué tienes que entregarle a Dios hoy. Tus finanzas, tu matrimonio, a tus hijos, tu trabajo, qué tienes, tus amistades, qué tienes que entregarle a Dios hoy y que no has querido soltar. Y que te tiene mal, que tu cabeza está hecha un desorden porque estás pensando en eso, pero no quieres soltarlo. Las personas dicen, no sé si lo dije ahorita o en la pasada, pero las personas dicen, qué padre ser cristiano, nomás dicen, Dios, te entrego todo y ya. Pero no es tan fácil. Bueno fuera que fuera así. Bueno fuera. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, te entrego mi vida, pero se la entregamos realmente? ¿Le damos el control? ¿O seguimos pensando que nuestra manera de hacer las cosas, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra lógica, nuestro raciocinio son lo mejor para guiar nuestras vidas? Eso yo no puedo hablar por ti, yo puedo hablar por mí. Y yo sé que en mi vida muchas veces he pensado que lo que yo quiero y lo que yo creo es lo mejor para mi vida. Y termina siendo una catástrofe. Así que hoy yo quiero entregarle mi vida a Dios.
pero entregársela de verdad. Entregar esos temas, esas áreas que están siendo difíciles, que están siendo complicados, que me tienen mal, que me tienen preocupado, que me tienen triste, que no me dejan sacar lo mejor de mí, que me apagan. Y si tú quieres hacer lo mismo hoy, ¿por qué no nos acompañas en esta oración? Brian. ¿Por qué no cerramos los ojos? Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, este domingo maravilloso que nos has regalado. Señor, te damos gracias por el simple milagro que es respirar y despertar en la mañana. El tener comida en nuestra mesa, Señor, el tener un techo. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones en las que tú nos dices que somos millonarios. Padre, en esta hora, Señor, en este tiempo, te quiero pedir por todas aquellas personas, Señor, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que incluso han batallado con el suicidio. Señor, que tú les puedas decir, Señor, que no están solos. Señor, que tú las puedas rodear de las personas correctas, Señor, de pensamientos diferentes, Señor, porque si nosotros queremos de verdad un cambio en nuestra vida, necesitamos empezar a hacer cosas diferentes, Señor. Pensar diferente, salir con personas diferentes, Señor. Hacer cosas diferentes. Y hoy quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, que están batallando con alguno de estos temas, Señor. Te pido que las bendigas, Señor, que los cuides, que tú pongas los medios para que ya no se sientan solos, Padre. También bendice, Señor, y te pedimos por esta nueva generación que viene en camino, Señor, que nos puedas ayudar, Señor, a nosotros como adultos, Señor, como líderes, a encaminarlos por el buen camino, Señor, por el camino de la verdad y la vida, Señor, donde tú puedas reflejarte en sus vidas, en sus acciones y en todos los frutos de su vida. Padre, que si un día nos sentimos entre las llamas, que en lugar de reclamar ¿por qué no nos sacas de ese lugar? ¿Por qué no nos sacas de las llamas? Que nosotros podamos voltear a nuestro lado, Señor, y verte ahí. Verte ahí, Señor. Esa persona, Señor, esa figura que nunca nos ha dejado solos. Que en nuestros momentos más difíciles siempre has estado ahí. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y permítenos cantar esta canción con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Você